Contar historias con imágenes parece que es algo que llevamos en la sangre, ¿no? Desde que pintábamos en las paredes de las cuevas. Bueno, pues esa misma idea, la de narrar con dibujitos uno tras otro, es el alma de una de las formas de arte más increíbles y queridas que existen, el cómic. A ver, les lanzo un número, 27,000. ¿Qué se imaginan que es? Pues miren, esa es la cantidad de cómics individuales que forman el universo de Marvel Comics desde 1961. Una locura. Y ojo, que ese número sigue creciendo, semana tras semana. Es para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando. Y justo por eso, esta cita del autor Douglas Wolk es perfecta. La describe como la obra de ficción continua más larga jamás creada. Más de 500,000 de páginas, y sigue sumando. O sea, esto ya no se trata de simples revistitas de entretenimiento, para nada. Estamos hablando literal de una de las hazañas narrativas más gigantescas de la cultura pop. Ok, la pregunta es, ¿cómo pasamos de unas pinturas en una cueva a esta locura de 500,000 de páginas? Pues bueno, este es el viaje que vamos a hacer. Veremos sus raíces antiguas, cómo nació el cómic moderno, la llegada de los superhéroes, su explosión global y finalmente la novela gráfica y lo que vino después. Bueno, arranquemos por el principio. Y lo primero que hay que entender es que esto de contar historias con dibujitos en secuencia no es para nada nuevo. ¿Qué va? Es una idea viejísima. Nuestros antepasados ya la tenían clarísima. Échenle un ojo a esta línea de tiempo. A ver, nos vamos al antiguo Egipto, con las pinturas en las tumbas que contaban todo el viaje al más allá. De ahí, ¡pum!, saltamos a la antigua Roma y su famosa columna de Trajano, que es básicamente una campaña militar entera narrada en una espiral de piedra. Increíble. Y terminamos en la Europa medieval con el tapiz de Bayeux, que cuenta la conquista de Inglaterra, bordada cuadro por cuadro. Todos estos, en el fondo, son como los abuelitos del cómic. Ok, ahora pegamos un salto gigante en el tiempo, hasta el siglo XIX. ¿Qué pasó ahí? Pues que se juntaron dos cosas clave, nuevas formas de imprimir, mucho más baratas y rápidas, y el boom de los periódicos. Era, digamos, el escenario perfecto para que naciera el cómic como lo conocemos. Y justo en ese momento es que aparece la famosísima tira cómica. La idea era súper simple, pero a la vez revolucionaria. Una secuencia de viñetas, de dibujitos, casi siempre con un chiste al final. Estaba hecha para que la gente la viera y la entendiera al toque en el periódico. Y aquí viene el momento que lo cambió todo. 1896. Aparece The Yellow Kid. Y no es que solo fuera un éxito rotundo, no. Es que popularizó algo que hoy nos parece obvio. El globo de diálogo. El bocadillo. Por primerísima vez, los personajes ya no solo hacían cosas, hablaban. Salían sus palabras de la página. La forma de contar la historia se hizo muchísimo más rica, más directa. Fue un antes y un después. Y con esa base entramos de lleno en la era que para muchos define al cómic estadounidense, la de los superhéroes. Pensemos en el contexto, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Eran tiempos súper complicados. La gente necesitaba héroes, necesitaba esperanza. Y la industria del cómic, bueno, les dio exactamente eso. Y con todo, el Big Bang de todo esto fue en junio de 1938. Action Comics número 1. El mundo conoce a Superman. Y esto es clave, ¿eh? No solo nació un personaje, nació un género completo. Fue una explosión. De un día para otro, los puestos de revistas se llenaron de personajes increíbles que, de alguna manera, representaban todo lo que la gente sentía. Sus miedos, pero también sus esperanzas. Luego de un tiempo medio bajo después de la guerra, los superhéroes volvieron, y con todo, en los años 60. Es la famosa Edad de Plata. Y aquí, la revolución la armó Marvel Comics con un par de genios como Stan Lee y Jack Kirby a la cabeza. ¿Qué hicieron de distinto? Crearon héroes con problemas, humanos, héroes que sufrían, que se preocupaban por pagar la renta. Pero quizá la idea más potente, la más revolucionaria, vino con los X-Men, porque ellos eran distintos desde que nacían, y así se convirtieron en una metáfora increíblemente poderosa de la lucha por los derechos civiles. Hablaban del racismo, del prejuicio, del miedo al que es diferente, temas súper vigentes. Pero ojo, porque mientras todo este universo de superhéroes explotaba en Estados Unidos, el resto del mundo no estaba de brazos cruzados, para nada.
La idea del cómic estaba germinando por todas partes, pero a su manera, adaptándose a cada cultura de formas súper interesantes. Si miramos a Europa, por ejemplo, nos encontramos con la tradición de las bandes de cine, sobre todo en Francia y Bélgica. Pensemos en ellas más como álbumes de arte, libros de tapadura con una calidad de dibujo impresionante y con historias mucho más sofisticadas. El ejemplo clásico, claro, es Tintín, un personaje que a través de sus aventuras tocaba temas de política, de historia, de ciencia, con una profundidad que le encantaba a chicos y a grandes por igual. Y al mismo tiempo, del otro lado del mundo, en Japón, estaba pasando algo increíble. Un señor llamado Osamu Tezuka, a quien apodan el dios del manga, estaba prácticamente inventando un lenguaje visual nuevo. Con obras como Astro Boy, sentó las bases de lo que hoy es un fenómeno mundial. Los ojos gigantes y súper expresivos, esa forma de contar la historia que parece una película. Y claro, la característica más famosa, que se lee de derecha a izquierda. Y claro, no podemos olvidarnos de nuestra casa, de América Latina. Aquí, las historietas se volvieron una voz, una herramienta súper potente para el comentario social. Personajes que todos conocemos, como Condorito en Chile o la genial Mafalda en Argentina, usaban el humor para hacernos pensar sobre la política, sobre la sociedad, sobre las cosas de todos los días, y conectaban con la gente de una forma, increíble. Y así llegamos a tiempos más recientes, a la era moderna. Y aquí el cómic da un salto, un verdadero salto evolutivo. Aparece un formato nuevo que le da, por así decirlo, un estatus más serio, más literario. Y esto abrió la puerta a contar historias mucho más largas, mucho más complejas y definitivamente más adultas. Esta tabla lo deja súper claro, pero la mejor forma de entenderlo es con una analogía. A ver, piénsenlo así. Si el cómic de toda la vida es como un capítulo de una serie de TV, la novela gráfica es la película completa. Es una historia que empieza y termina, contenida en un solo libro. Y esto, claro, les dio a los creadores una libertad total para explorar cualquier género que se les ocurriera, sin ningún tipo de límite. Y gracias a ese formato, el mundo del cómic hoy es más diverso y más importante que nunca. En serio, los creadores lo usan para todo. Para contar sus propias vidas, sus memorias, para analizar temas sociales y políticos súper complejos, para enseñarnos sobre eventos históricos o hasta para hablar de ecología. El cómic como medio ha alcanzado una madurez que es impresionante. Al final, si lo pensamos bien, desde esas primeras paredes de las cuevas hasta una tablet digital hoy, la necesidad humana de contar historias con imágenes sigue intacta. Es la misma. Lo único que ha cambiado son las herramientas que usamos y la ambición de las historias que contamos. Y después de ver todo este recorrido, la pregunta que queda en el aire es inevitable, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuál será el próximo capítulo en esta historia increíble?